trabaja en una caracola. La Gomera, una isla occidental del archipiélago canario, la segunda más pequeña de nuestro territorio. Es aquí, en este mágico y único lugar, en un pueblo del sur, Alajeró, en la comarca de Playa de Santiago, donde nació Ramón Padilla Díaz, un 16 de noviembre de 1940, hijo de Ramón Padilla Padilla y Adela Díaz Barroso. Era una noche fría de otoño, de aquellos otoños en el que el frío calaba los huesos, y con la ayuda de la partera, María Lajera, dio a luz a Adela, en su propia casa, a su primer hijo, que llevaría por nombre Ramón. Con el paso de los años llegaron Santiago, María Lucía, Marisa, Jesús, Luis, José Manuel y finalmente Francisco. Un total de 8 hijos, una familia numerosa que llevaría por apellidos los Padilla Díaz. Eran tiempos duros, difíciles, de muchas necesidades. El trabajo y el esfuerzo diario eran lo único que tenían para salir adelante. Una infancia feliz, de juegos y sonrisas, pero también escasez y de hambre. Muy cerca de su casa, la que en un futuro bastante lejano sería su negocio familiar, estaba ubicada una de las 8 escuelas para niños y niñas de la comarca, la casa de doña Juana Padilla, donde en la parte alta su hijo, el maestro don Santiago Padilla, daba clase. Ramoncito estudió hasta los 10 años en esta escuela. Después viajó a San Sebastián de la Gomera para cursar el bachiller, donde realizó primero y segundo en la escuela de Fortunato, mientras vivía en la casa de sus abuelos paternos, doña Guadalupe Padilla y don Santiago Padilla. Las cosas no eran fáciles en una familia con tantos hermanos, por eso tuvo que dejar de estudiar. Aún siendo buen estudiante, era el mayor de los 8, y esto le hacía tener una responsabilidad adquirida. Tenía que ponerse a trabajar y ayudar a la familia. Así comenzó su vida laboral, rápido y joven, con tan solo 14 años. Su primer trabajo fue en la carnicería del pueblo. Estaba ubicada al lado de lo que hoy conocemos como la fonda. Tuvo esta posibilidad gracias a que algunas tardes, cuando acudía a la fonda, que en aquel momento su dueño era don Paco Padilla, la ayudaba a rellenar las botellas de coñac y whisky para los bailes que allí se celebraban. En ese lugar conoció a don Juan Trujillo, el carnicero. Ramoncito sabía sumar, restar, multiplicar y también leer perfectamente. Por eso lo contrataron para llevarles las cuentas a los carniceros, ya que ellos no tenían esas habilidades. Se convirtió en el ayudante de don Juan Trujillo y su socio don Heraclio. Su sueldo semanal era medio kilo de carne limpia, medio kilo para cocido, un cuarto de kilo de hígado y 5 duros. Durante un tiempo Ramoncito ayudaba así a su familia. Con el paso de los meses, don Juan Trujillo vio en aquel muchacho ganas de aprender el oficio de carnicero y empezó a enseñarle todo lo que él sabía. Un tiempo después, Ramoncito se convertía en socio de don Juan, ya que don Heraclio decidió marcharse, con la ayuda económica de su padre Ramón, que le pagó al carnicero 2.800 pesetas. Trabajando y aprendiendo cada día, con empeño, conoció un oficio que le dejaba ganar el pan y así poder ayudar en la casa familiar. Nos cuenta Ramoncito cómo de aquella juventud, aunque era complicada, también era feliz. Recuerda un día viajar en el barco El Sancho, a la isla de Tenerife, con 2 vacas. Subía por la que hoy conocemos como la calle San Sebastián, con cada vaca por un lado, hasta llegar al terreno de don Pancho Pipo, un señor que procedía de Hermigua, que le dejaba poner allí las vacas hasta que lograra venderlas. En aquel entonces se pagaba a 10 pesetas el kilo de carne. Luego regresaba a La Gomera, con el dinero que había ganado para dárselo a su padre. Esto no solo lo hacía él, muchos gomeros de diferentes puntos de la isla viajaban hasta Tenerife para vender las vacas. Después de esos años en la carnicería, trabajando sin descanso, como aquel día que tuvo que ir caminando hasta Valle Gran Rey a comprar unas vacas, acompañado de don Juan. La ruta hasta llegar a Valle Gran Rey fue muy larga y duró un día completo. Salieron desde Playa de Santiago, en barco hasta La Rajita.
De Rajita empezaron a caminar hasta Arguayoda. De Arguayoda bajaron a Rajita nuevamente y desde ahí partieron a La Dama. Después a Olla del Diablo, pasaron por Santa Catalina, siguieron a Chipude, pasaron por El Cercado y finalmente llegaron a Valle Gran Rey bajando por Arure. Lo recuerda y sus ojos se iluminan. El carnicero era un fiera caminando, nos dice Ramoncito, pero él, después de realizar la compra de 8 vacas, volvió en el correo hasta Playa de Santiago al día siguiente. Sus piernas estaban agotadas, le dijo al carnicero don Juan, que si él quería volver caminando, que lo hiciera, porque a él le urgía llegar a Playa de Santiago. El solo hecho de pensar en que tenía que volver caminando y hacer el mismo recorrido, lo ponía enfermo. Una vez fueron caminando a comprar unas vacas a la degollada de Peraza. Llevaba bastante dinero en su talega para la compra. Salieron caminando don Juan y Ramoncito hasta llegar al encuentro donde harían la compra. Recuerda de ese día el apuro y miedo que veía en los ojos de su padre, por si alguien le hacía daño para robarle el dinero de la compra de las vacas. La compra fue un éxito y desde ese momento Ramón empezó a confiar plenamente en su hijo y en su buen hacer de los negocios. Las cosas se pusieron difíciles para Ramón Padilla, su padre, pues su espíritu emprendedor no era bien visto por los responsables que trabajaban en la fábrica de conservas Santa Rosalía. Ramón siempre fue un hombre inquieto, con ambición de mejorar y crecer, y no se conformaba con cualquier cosa. Fue un hombre luchador, con mucha iniciativa para los negocios y la emprendeduría. Muchos proyectos e ideas rondaban su cabeza. Ramoncito recuerda a su padre y dice que siempre estaba atormenteando su cabeza, que no descansaba. Era un hombre de carácter fuerte, terco, de pocas palabras y no muy cariñoso. Fue un emprendedor incansable, constante y decidido con sus ideas, que siempre fueron firmes. Su mayor deseo era que sus hijos alcanzaran un buen futuro. Para ello luchó incansablemente hasta el fin de sus días. Ramón fue el encargado de la fábrica de conservas Santa Rosalía varios años, hasta 1956. Su interés por mejorar y por labrarse un futuro mejor para él y sus hijos fue su empeño diario. A Ramón Padilla se le ocurrió la idea de construir un barco. En realidad fueron 3 a lo largo de su vida, más la compra del atunero que vino después. El primero llevaría por nombre La María y Lucía. Llevaba el nombre de su primera hija, que por un desafortunado acontecimiento había fallecido. Este barco, de 9 metros de largo, se vendió para trasladarlo a Venezuela. Con la venta de La María y Lucía se construyó un barco que llevaría el nombre de San Ramón, de 10 metros de largo. Este barco estuvo funcionando hasta 1958. Se encargaba del correo por la costa sur de La Gomera, de San Sebastián a Playa de Santiago, y la alimentación, aunque también se daban viajes a Rajita y Valle Gran Rey, y alguna vez viajaron a Lojera, al norte de la isla, transportando muchos kilos de harina. La situación en la fábrica no mejoraba para Ramón Padilla. Por ello, después de una discusión algo salida de tono, don Álvaro Rodríguez López lo puso en la calle, dejándole sin empleo y sin aquellas 2.000 pesetas que cobraba de sueldo. Lo difícil no era quedarse sin empleo, lo complicado fue cuando lo echaron de su casa, en la que había vivido con su mujer Adela y sus hijos mayores. Adela fue una mujer cariñosa, atenta, cuidaba de su casa y de sus hijos, y su trabajo, después de casarse, lo realizó en su hogar. Ante esa situación, Ramón Padilla tomó la decisión, gracias a la ayuda de don Ramón Moreno, que intermedió para que le vendieran por valor de 36.000 pesetas una casa y el solar colindante que está ubicado en lo que hoy conocemos como la Carretera General de Playa de Santiago. Pasados esos años en la carnicería, ese negocio se dio por terminado, porque ya lo que se ganaba era poco para vivir 2 familias. Fue así como Ramón decidió montar una pequeña tienda de víveres, que llevaba por nombre la tienda de Ramón. La tienda se hizo en el solar que estaba pegado a la vivienda familiar. Hasta el año 1960, Ramoncito se encargó de trabajar en ella, de las compras de víveres, de gestionar aquel pequeño negocio que daba sustento a la familia junto al barco San Ramón. Nos cuenta Ramoncito algunas anécdotas de su etapa cuando salía en el Sancho hacia Tenerife para realizar compras para la tienda. De regreso se quedaba en Tapauga y ahí don José Marcos, con su camión, iba a buscarlo para traerlo a Playa de Santiago.
A través del Sancho y los barcos de cabotaje trasladaban los víveres y alimentos que se vendían posteriormente en la tienda. Había 2 grandes empresas en Tenerife de venta de víveres, que llevaban por nombre Feria y Trujillo Santos, que aquí en La Gomera los representaba don Pepe Noda y don Pancho Rivero. A ellos Ramoncito le hacía las compras que posteriormente vendía en su tienda. Recuerda Ramoncito también comprar en San Sebastián las batatas o traer de Tenerife del mercado los sacos de papas, las coles y otras verduras. Trae el recuerdo a su mente cuando viajó con su hermano Jesús a Tenerife a comprarle la ropa de la comunión. Viajaron hasta Tenerife en el Sancho, hicieron sus compras y de regreso volvieron en el barco La Amelia, que salió de Santa Cruz hasta el Porís de Abona, donde se bajaron y comieron un plato de pulpo, que les apaciguó el hambre, como dice Ramoncito. Era lo único que había, pero la verdad es que estaba muy bueno. Después regresaron a casa, hasta Playa de Santiago, en el barco La Amelia. En aquellos tiempos existían varios barcos de cabotaje de transporte de usuarios. Era esta la única forma de moverse, ya que no existían carreteras que comunicaran los municipios de la isla. O caminabas o se hacían barcos. Playa de Santiago estaba unida por carretera con Tapauga, que en aquel momento pocos eran los vehículos que existían en la zona. ¡Qué años aquellos! ¡Qué difícil era todo! Lo que sí nos relata Ramoncito es que había mucho trabajo. Muchas mujeres llegaban al sur de la isla para emplearse en la fábrica de conservas Santa Rosalía o en la empaquetadora de plátanos de Tapauga, también en la Roseta, en el empaquetado de tomates. Había mucho trabajo, aunque los sueldos eran bastante pobres para lo que se trabajaba. Playa de Santiago era y es un pueblo de pescadores. Muchas familias se dedicaban a la pesca y vivían de ello, un arte que era duro y que muchos daban comienzo sin saber apenas coger una caña. Familias enteras vivían de la pesca en Playa de Santiago, su bahía abierta al mar Atlántico, al sur de La Gomera, con un clima inmejorable, convierte este lugar en un territorio único. En el año 1958, Ramón Padilla Padilla empezó a construir aquí el barco de cabotaje El Jesús y María, a mano del carpintero don Antonio Chinea, que procedía de Bahía Gran Rey. En 1959, un año después, se botó al mar el barco. El Jesús y María fue la que dio luz a una familia completa, la que permitió que sus 4 hijos menores pudieran estudiar. Ramoncito construyó su casa y Ramón terminó la suya. Aquí comenzó la historia donde no solo un pueblo, sino que una isla en su conjunto tenían la posibilidad de viajar a la isla vecina de Tenerife y también al Hierro en algunas ocasiones, para labrarse un futuro mejor o para realizar algunas compras, ver a familiares o mover a equipos de fútbol, orquestas o lo que fuera necesario. Al comienzo del Jesús y María únicamente podían viajar a la capital, a San Sebastián de La Gomera, o moverse en el territorio insular, y la autorización que existía y que estaba concedida era para 26 personas. No se podía viajar a otra isla. Esto sucedía porque la empresa Transmediterránea tenía el monopolio de la flota de los barcos en Canarias y también en la península, y no se concedían autorizaciones para viajar entre islas. Pero ningún barco de Transmediterránea unía a Tenerife con La Gomera y viceversa. Es por eso, y con el espíritu de emprender que tenía Ramón Padilla y con el empuje de Ramoncito, lograron alcanzar a través del cabotaje nacional por el almirante Boado el permiso que les dejaba viajar hasta la isla de Tenerife, hasta Alcalá, Playa de San Juan y Los Cristianos. Ese permiso llegó en el año 1961 y se concedió para viajar con pasajeros entre La Gomera y Tenerife y viceversa, con un total de 12 personas. Esto trajo algunos inconvenientes porque para poder hacer ese servicio debían de contar con una balsa de salvamento, que contaba con los kits de supervivencia integrada por si algún día se naufragaba en alta mar. Aquella balsa costó 52.000 pesetas, que en aquella época era muchísimo dinero y que costó reunir para poder comprarla. La balsa se trajo desde Gran Canaria. Tenía capacidad para 12 personas, justo las que estaban autorizadas para viajar hasta el sur de Tenerife. En 1962, Ramoncito fue llamado al servicio militar. Tenía que hacer un alto en el camino, porque la responsabilidad le llamaba. Le tocó el servicio en la isla de Tenerife, en la artillería antiaérea en los rodeos.
Tuvo suerte, según nos cuenta, ya que como sabía leer y escribir, tuvo la fortuna de pasar todo el servicio, primero de telefonista y luego lo trasladaron a oficina. No me hicieron pasar muchas perrerías, así lo recuerda él con una sonrisa. En este tiempo que estuvo en el servicio militar, lo sustituyó en el barco Ramón Rodríguez, un vecino de Antón Gil, que al llegar Ramoncito partió a la Yum. A su regreso, volvía con energía y ganas de seguir trabajando. Aunque en su etapa en la mili le ofrecieron que se quedara y aprendiera la carrera militar, pero él tenía claro que debía volver a su casa, ayudar a su familia, principalmente ayudar a su padre con el negocio. Ramoncito recuerda tantas y tantas historias de su vida en el mar, que siempre dice que por eso le duelen tanto los huesos hoy en día. A sus 82 años relata la que ha sido su historia de vida, marcada por el salitre, los rayos de sol y el tumbo de las olas. Días de mar malo, de tormentas, también días buenos, de mareas en calma, siempre se salía con el barco, siempre había que trabajar porque se daba un servicio. Una mañana temprano, Ramoncito salió desde Playa de Santiago a San Sebastián y regresó a Playa de Santiago. Luego partió desde Playa de Santiago hasta Alcalá, regresó a Playa de Santiago y desde ahí salió a la isla del Hierro. Hizo el regreso hasta Playa de Santiago y volvió a comenzar su ruta con destino a San Sebastián, para coger destino nuevamente a Alcalá. Recuerda que ese largo día de trabajo, que no paró el motor, ganó 22.000 pesetas, era un auténtico dineral. El pasaje costaba desde Playa de Santiago a San Sebastián 10 pesetas, que más tarde subió a 15. A Alcalá costaba 60 pesetas. El viaje hasta Los Cristianos duraba 3 horas y media y Alcalá 2 horas y cuarto. Por eso, con el tiempo, dejaron de ir hasta Los Cristianos y únicamente navegaban hasta Alcalá, porque la navegación era mejor para el barco que él tenía. Muchos son los recuerdos que por su mente pasan y pasarán el resto de su vida, pero también son recuerdos que muchas familias gomeras y de Tenerife tienen como memoria de sus propias vidas. Nos cuenta Ramoncito que una noche de regreso desde Alcalá hacia La Gomera, el susto caló el más profundo sentimiento de miedo y angustia. El hijo del comandante de la Marina, de nombre José María, lo había acompañado hasta Alcalá a recoger la orquesta Los Dinámicos, que tocarían al día siguiente en el Club Junonia de San Sebastián de La Gomera. José María, el joven muchacho, se cayó al agua. Era una noche oscura, sin luna y muy fría. El tiempo jugaba en contra de Ramoncito, porque había mucho viento. La tragedia que se avecinaba puso en un viro el futuro de su barco. Tambalearon así los cimientos de un proyecto familiar por el que tanto habían luchado, su padre y él. Si no se encontraba con vida José María, el barco y todos sus sueños serían igual que habían llegado. Ramón, maquinista del barco, dio un giro de motor. Todos los pasajeros y tripulantes mantuvieron silencio. El miedo les aterraba. A golpe de gritos, llamando por José María, tuvieron la gran fortuna de 10 minutos después sacarlo con vida del agua. Nos dice Ramoncito que cuando lo sacó del agua, lo abrazó con fuerza. Le preguntó si estaba bien. El muchacho estaba temblando de frío y de miedo. Miguel, otro pasajero, se quitó parte de su ropa para que el joven pudiera abrigarse, y así llegaron a San Sebastián, entre nervios y alegría. Todos en el barco se habían comprometido a no contar aquel suceso. Muchas mujeres embarazadas viajaron con Ramón para poder dar a luz en Tenerife, porque las circunstancias del parto no les permitía parir en La Gomera. Era un riesgo muy grande que corrían algunas mujeres. También personas enfermas que necesitaban de tratamientos específicos tenían que ser trasladados. Algunos familiares fallecidos en la isla de Tenerife u otros lugares hacían que muchos gomeros se trasladaran. Nos cuenta una historia entre risas de una señora del norte de La Gomera que viajaba con una caja empaquetada en la ruta desde Alcalá hasta San Sebastián de La Gomera. Ramoncito quería ponerle el paquete en la bodega y la señora se negaba. Él le decía que era mejor por si acaso se fuera a caer al agua, pero la mujer insistía que no le tocara la caja. Normalmente se pagaba antes de subir al barco, pero si había mucha prisa salían a navegar y en el trayecto o a la llegada de San Sebastián se pagaba. Ramón notaba que la señora se estaba resistiendo a pagarle y después de varios intentos le dijo que si no pensaba pagarle.
La mujer, apurada, abrió la caja de cartón y sacó una radio. Dentro de la radio traía una cantidad grandísima de dinero, que hizo que Ramoncito se asustara y le dijera que si estaba loca para viajar con tanto dinero. La mujer no quería pagar, no por no tener dinero, sino por miedo a abrir la cartona y despedazar la radio, donde llevaba aquella cantidad de dinero que para la época que era un auténtico dineral. Muchas personas viajaron con Ramoncito sin poder pagarles el ticket, pero como él siempre dice, tenemos que hacer el bien y ayudar a quien lo necesita. En aquella época, donde la miseria y el hambre eran parte de la vida de un pueblo, se tenía que ser flexible y ayudar en lo que se podía al vecino. Alguna vez que otra, algún pasajero de más se traía en el barco, se hacía por no dejar a la gente tirada en ese muelle hasta el día siguiente. Tenemos algunas anécdotas de personas externas que viajaron con Ramoncito y que nos cuentan que después de hablar con él y decirle que no tenían dinero para el pasaje, la única opción que les daba es que se tiraran al barco una vez empezara a caminar. Al separarse del muelle, que él les daba la señal para que se lanzaran hacia el barco con cuidado de no caerse al mar. El acuerdo era que él les gritaría y les pelearía delante de todos, pero el barco continuaría su ruta hasta llegar al destino. Esto lo hacía por si al llegar a La Gomera tenía algún comandante esperando para controlar los traslados. Ramoncito era un hombre arriesgado con lo referente al mar. Algunas veces cruzó el charco, a la isla vecina, con auténticos temporales. Una vez su padre lo llamó por la emisora y le dijo que no saliera de Alcalá, porque el tiempo estaba muy malo, pero él no le hizo caso y quitó los cabos y partió a La Gomera, con un temporal complicado y con pasajeros a bordo. Después de unas horas, su padre volvió a comunicarse con él para saber cómo estaba, y Ramoncito le dijo que ya estaba en San Sebastián. De aquel día solo se recuerdan gritos de Ramón Padilla a Ramoncito. Aquel muchacho imprudente había desobedecido las órdenes y lo peor es que había puesto su vida y la de los pasajeros en riesgo. Pero Ramoncito era valiente en el mar, dominaba su barco y él sabía que podía viajar. Por eso lo hizo. Como él dice, le aguanté la jaqueca a mi padre y después se le pasó. En 1968, Ramoncito, aquel joven que cuentan que era apuesto y guapo, tenía algunas amigas, pero ninguna era su novia. Él no se casaba con nadie. En un viaje a la isla de La Palma, que fue por vacaciones a visitar a su amiga María, conoció de forma inesperada a María de la Luz Concepción González, más conocida por todos nosotros como Lucy, la hija de Manolo y María. Una mujer de la isla de La Palma que logró conquistar su corazón, fue capaz de llegarle con pureza y amor. Su desparpajo y su belleza enamoraron el corazón de Ramoncito. 8 meses después, ya en 1969, Ramoncito contrajo matrimonio con María de la Luz, un 9 de enero. Se casaron y fueron de luna de miel en los Correos Negros, a la isla de Tenerife. Después de unos días allí, viajaron a La Gomera. Allí, poco tiempo atrás, Ramoncito había construido su casa, que convirtió en un hogar con la llegada de Lucy. Pronto tuvieron hijos. Primero llegó Leticia, que nació en la isla de La Palma, ya que Lucy fue a dar a luz allí junto a su familia materna. Luego llegó Roberto, después Ramón, Oliver y Janet, que nacieron en La Gomera, y la pequeña, que sería Silvia, nació en la isla de La Palma, una familia numerosa de 6 hijos que llevarían por apellido los Padilla Concepción. En 1971, Ramoncito fue nombrado presidente de la Cofradía de Pescadores de Playa de Santiago. En aquel entonces, la única cofradía que existía en La Gomera era la de San Sebastián. Por ello, para que se activara la cofradía en Playa de Santiago, a través de algunos miembros de la Junta de la Cofradía de San Sebastián, lo nombraron presidente. En aquel momento, la cofradía se encontraba donde hoy está ubicada la Casa de la Cultura de Playa de Santiago. Así empezó su trayectoria en la cofradía, que duró hasta aproximadamente 1991. De esa etapa, Ramoncito tiene muchos recuerdos, puesto que no tenía absolutamente nada cuando empezaron, pero con esfuerzo y tesón crearon la Cofradía de Pescadores de Playa de Santiago, convirtiéndola con el paso de los años en una sede de importante nivel insular y regional. Se insistió mucho con las autoridades de la época para la creación del muelle de Playa de Santiago.
Era de vital importancia que se construyera. Lo que se buscaba era la protección y también alcanzar servicios que por aquel entonces parecía algo imposible. Luego se les concedió a la Cofradía de Pescadores, una vez construido el puerto y el edificio que alberga en él, un espacio en el propio muelle. Los pescadores, por fin, tuvieron una forma accesible al hielo, gasoil, agua y luz. Ahora parece que la gestión es algo normal. Por aquel entonces todo costaba el triple de trabajo, porque las posibilidades no eran las mismas que existen en la actualidad. En 1980 se finalizaba la obra del muelle de Playa de Santiago. Ahora la bahía de Playa de Santiago estaría protegida para cuando llegaran las malas mareas y los temporales. Como recuerda Ramoncito, de aquellos años cuando el mar estaba malo, entraba por las casas de Antón Gil para adentro, aquello era un auténtico peligro. En un temporal fuerte de mar, en 1941, recuerda que su padre le contó que una niña, la hija de Antonia, una vecina de Antón Gil, se la llevó la mar sin poder hacer nada que lo evitara. En 1973, al igual que unos años antes lo había hecho con el Jesús y María a través del cabotaje nacional por el almirante Boado, se le concedía a la compañía noruega Fred Olsen al ferry Gomera viajar entre La Gomera y Tenerife con pasajeros y carga. Es en ese momento cuando el barco La Jesús y María se vendió. Se la llevaron a Tazacorte, a la isla de La Palma, en 1973. En ese momento Ramón Padilla decide comprar una falúa de pesca, un atunero, y se asocia para tal fin con dos vecinos de este pueblo, Honorio y Yayo, y también con su hijo Ramoncito. La Vitarte, así se llamaba el atunero, estuvo en funcionamiento hasta 1980. Una falúa más grande que necesitaba de mayor aprendizaje para navegar y para trabajar en los motores. Hasta el momento la formación que tenía Ramoncito era de motorista naval, que tuvo que sacarla en Tenerife para poder navegar. Cuando empezó a hacer los traslados a la isla de Tenerife, obtuvo la titulación de patrón de tráfico. Como él mismo cuenta, siempre tuvo que aprender porque no le quedaba otro remedio. Y es así como en el año 1975 viaja a la isla de Lanzarote con su mujer Lucy y sus 3 hijos mayores, durante 9 maravillosos meses para obtener la titulación de mecánico naval. Cuenta que esas fueron las únicas vacaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Qué bien lo pasaron durante esos 9 meses en la Isla del Fuego, así lo recuerdan los dos. Posteriormente obtiene la titulación de patrón de yates, aunque nunca ha cogido ninguno, pero como él bien dice, el saber no ocupa lugar. La Vitarte funcionó hasta 1980, un atunero que dio trabajo a 4 familias, además de algunas personas más del pueblo que estuvieron enroladas con ellos. Ramoncito nos cuenta que quizás la compra de la Vitarte no fue la mejor opción para él, pero su padre había hecho la gestión y no podía defraudarle. Por aquel entonces, antes de embarcarse, tuvo la opción de prepararse las pruebas para entrar a trabajar en el Banco Bilbao. Aquel hubiera sido un bonito sueño de futuro. De 50 personas que pasaron el examen, entre los 13 primeros estaba Ramoncito. Volvieron a presentarse a una segunda vuelta y él quedó en segundo lugar. El puesto se lo daban al hijo de una persona importante que venía de familia de clase alta y que por supuesto tenía mucho más dinero que él y que su padre. Así se esfumó un sueño y llegaba la hora de embarcarse para cumplir el sueño de su padre. Durante estos años, siendo presidente de la Cofradía de Pescadores, se construyó una pequeña cueva donde se puso a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en el mismo lugar donde está actualmente. Esto se hace gracias a una familia de origen gomero que vivía en Venezuela y que mandaron la imagen de la Virgen. Ramón el Gomero y Ramoncito la pusieron en ese lugar. Sus recuerdos es que aquello costó 4 perras. Al poco tiempo se pedía por parte de las mujeres de los pescadores que se ampliara la cueva para poder acudir a rezar y celebrar las misas. Y así fue como se hizo la pequeña ermita de la Virgen del Carmen, que hoy en día sigue estando en ese mismo lugar. Durante varios años y como presidente de la Cofradía de Pescadores, asume la presidencia de las Fiestas del Carmen, años que recuerdan con alegría y armonía. El 15 y el 16 de julio son fechas señaladas para el pueblo de Playa de Santiago. Hubo un tiempo que se preparaban en el muelle comida para el pueblo y para los visitantes y se festejaba entre amigos las fiestas de la patrona de los marineros.
Así, entre risas y alegrías, se encontraban los vecinos y los gomeros que habían partido a la isla de Tenerife a vivir o a otros lugares. La fiesta del Carmen siempre ha significado para Playa de Santiago un bonito momento para homenajear a los marineros. En 1981, Ramón convence a su hijo Ramoncito para que adquiera un solar que tenía una casa que se estaba cayendo, propiedad de María Navarro. Aquella casa era su antigua escuela, en la que estudió años atrás. Por valor de 1 millón de pesetas adquirió el solar y tuvo que pagarle al Ayuntamiento de Alajeró la demolición, ya que se había hecho cargo el consistorio del derrumbe. Así dio comienzo el nuevo proyecto de vida, tanto de Ramoncito como de Lucy. La construcción de los 4 apartamentos y lo que sería el bar, restaurante, playa. Estos fueron años duros. Mientras se construía el edificio, Ramoncito tuvo una intervención quirúrgica en la espalda, que durante mucho tiempo tuvo que permanecer sin coger peso y recuperándose con mucho cuidado, pues le habían tocado la columna vertebral, en una operación que duró más de 6 horas. El inicio del bar-restaurante y los apartamentos fue complicado, pero con el tiempo todo comenzó a dar su fruto. En 1982 abre sus puertas en el mes de abril el bar-restaurante Playa. Empezó siendo un lugar de tapas y desayunos. Lucy estaba en la cocina y hacía algunas elaboraciones. Y como ella siempre dice, yo soy ama de casa y no cocinera profesional. En aquella época comenzó a llegar a La Gomera mucho turismo europeo. Fueron años de crecimiento del pueblo y de desarrollo. A día de hoy siguen viniendo turistas de aquella época, clientes que son como familia. Aunque se trabajaba duro, también había tiempo para compartir con los amigos y la familia. A Ramoncito y a Lucy les gustaba acudir a los bailes y festejar con los amigos, siempre que se podía. Bailar siempre fue uno de los mayores placeres del matrimonio. Con esfuerzo, trabajo y constancia, el proyecto en común de Ramoncito y Lucy fue creciendo con los años. La carta de sus elaboraciones mejoraba y poco a poco se establecieron como un lugar de referencia en el municipio y también en la isla. A día de hoy, 40 años después, sigue con sus puertas abiertas. Se sigue manteniendo la esencia con la que se empezó aquel proyecto de vida. Se intenta mejorar y modernizar. Los tiempos requieren estar a la altura de las necesidades de los clientes, pero siempre manteniendo la esencia. Quienes conocen la profesión de la restauración saben lo difícil que es el esfuerzo y la constancia que se debe tener para mantener la fortaleza y no decaer. Y eso se consigue con la ayuda de la familia, con el refuerzo que da mantener una familia unida, que a veces es complicado porque el tiempo se va cada día trabajando detrás de una barra, dando un servicio durante muchas horas. Han sido 40 años de mucha lucha, 6 hijos que sacar adelante y dinero que devolver al banco. Pero lo que sí se ha tenido siempre claro en el restaurante Playa es que la humildad y la honradez son principios que se heredan y con ellos han crecido generación tras generación. Este año, en el mes de abril de 2022, celebraron en el restaurante Playa con la compañía del alcalde del municipio, don Manuel Ramón Plasencia, y el teniente alcalde, don Nicolás Rodríguez, y con muchos clientes que los han acompañado a lo largo de la trayectoria de este lugar, sus 40 cumpleaños de abierto. No se celebran muy a menudo 40 años con las puertas abiertas en un negocio como la hostelería. Por ello, siempre se agradece con el corazón en la mano a todos aquellos que nos visitan. El 9 de enero de 2019, Ramoncito y Lucy volvieron a renovar sus votos, después de 50 años de casados, junto a sus hijos y sus nietos. Celebraron que aún en los momentos difíciles todo ha merecido la pena. Su lucha ha sido compartida y el mayor reflejo es seguir viendo cómo se cuidan mutuamente permaneciendo juntos cada día. La aventura no ha sido nada fácil, todo lo contrario, pero no es menos cierto que juntos lo han hecho posible. De todo corazón te damos las gracias. Ramón Padilla Díaz, hoy desde el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, el ilustre Ayuntamiento de Alajeró, tus familiares y todo el pueblo de Alajeró
queremos agradecerte el tiempo que has dedicado a este municipio, darte las gracias por tu dedicación, tu esfuerzo y por ser un referente de este lugar. Este pequeño homenaje a tu trayectoria de vida es lo mínimo que podemos regalarte. Gracias. Mi sentimiento se expande, viaja en una caracola hasta